El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro curso multimedia, Teología para Todos. Quizá alguno se pregunte, bueno, ¿por qué multimedia, no? Porque este curso se imparte también por internet desde hace unos cuantos años y tiene sus programas de radio y ahora hemos desembarcado en la televisión. Si alguno quiere ver toda esta información en internet, puede entrar en www.oracionesydevociones.info y allí está el curso Teología para Todos, que no es lo único que tiene este sitio que construí ya hace algunos años. Bienvenido, Julián, gracias por tu presencia nuevamente aquí con nosotros. Ya estás hecho un experto en televisión, después de haber estado todos estos programas detrás de cámara, hoy aquí presente en la cámara. Gracias por tu ayuda. No, al contrario, para mí es un gusto nuevamente, Padre. Bueno, entonces la semana pasada estábamos hablando de las perfecciones del Señor y de Dios y comenzamos a hablar un poquito del misterio de la Santísima Trinidad, comenzamos a ver el misterio de la Encarnación. Hoy continuaremos hablando del misterio de la Encarnación y por eso hablaremos de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, de San José y comenzaremos, porque luego continuaremos, a hablar de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que es muy grato poder hablar de nuestra Madre hoy y vale la pena recordar que la Santísima Virgen es la más santa de todas las criaturas, la llena de gracia y de virtudes, que fue concebida sin pecado original, que es Madre de Dios y también Madre nuestra, y que está en el cielo en cuerpo y alma. La verdad que tenemos que estar muy agradecidos y muy orgullosos de ser hijos de la Virgen María. La Virgen es la criatura más excelsa salidos de la mano de Dios. Es la obra de arte y el capolaboro de Dios es la Virgen Santísima, que la llenó de gracia y de virtudes, porque efectivamente iba a ser, como lo fue y como lo es, la Madre de Dios, la Madre de nuestro Señor Jesús. Ya en el siglo II se decía, María, por encima de ti, solo Dios, por debajo de ti, todo lo que no sea Dios. De hecho, en el estudio sobre la Virgen, en la Mariología, hay una frase latina que dice, de María numquam satis. O sea que siempre será poco todo lo que digamos de la Virgen nuestra Madre. Bueno, la Virgen es Madre de Dios, lo decíamos en el programa anterior, porque de ella nació Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Julián, continúa leyendo por favor la diapositiva. María es la Madre de Jesucristo, pues ella le dio un cuerpo humano. Nuestro Señor Jesucristo, además de ser hombre, es Dios. Por ello María, Santísima, es Madre de Dios. María es madre de un hombre que tiene persona divina. Muy bien, clarísimo. En ese sentido, Julián, seguir leyendo. Jesús fue concebido no por obra de varón, sino milagrosamente por virtud del Espíritu Santo. Dios formó en las entrañas purísimas de María Santísima un cuerpo como el nuestro y creó un alma como la nuestra. Muy bien. Entonces Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Todos recordamos, aquí tenemos una imagen de la mano de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Y por ese milagro la Virgen concibe al Verbo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Jesucristo. La Virgen era libre, la Virgen podría haber dicho que no también. Por eso también es para agradecer que la Virgen haya querido agradecer. De hecho, San Bernardo tiene una composición preciosa que es una oración en la cual toda la humanidad le pide a la Virgen, como si estuviera presente en el momento de la Anunciación, le pide que diga que sí, porque de alguna manera en su boca, en su persona, se juega toda la redención, ¿no? Y bueno, y la Virgen dijo que sí, y efectivamente se convirtió en la Madre de Dios, y Jesús, naciendo como hombre y padeciendo como hombre y como Dios, nos redimió. Dios formó entonces en las entrañas purísimas de María Santísima un cuerpo como el nuestro y creó un alma como la nuestra. Y seguí leyendo, Julián. Sí.
En el instante de su concepción, a este ser humano se unió el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y así el que era Hijo de Dios quedó hecho hombre sin dejar de ser Dios. Dios y hombre verdadero. Perfecto hombre, verdadero Dios. La Virgen tuvo un solo hijo. Un solo hijo, un único hijo, que fue Jesucristo. Cuando el Evangelio habla de los hermanos de Jesús, se refiere a los parientes. Era una forma de hablar en la antigüedad. De hecho, hay muchos textos, les voy a pasar algunos, que nos muestran cómo efectivamente el término hermano era muy genérico. Abraham, por ejemplo, era tío de Lot, y Abraham lo llama hermano. Lo mismo que Labán era tío de Jacob y se llaman hermanos. A Rebeca, su madre, la llama hermana mía, era hija, ¿no? Y aquí, y esta es quizá una de las claves más importantes, San Juan llama hermana de la Virgen a María mujer de Cleofás. Cleofás era el hermano mayor de San José. Esta María que está al pie de la cruz es la madre de Santiago el Menor y de José, que eran primos de Jesús. Y estos dicen que eran justamente los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús eran primos, hijos de María, mujer de Cleofás, hermano de José. También algunos dicen, bueno, primogénito quiere decir que hubo otros hijos. Y no es así. Primogénito es que fue el primero. Y en este caso, el primero y único. Muy interesante, porque el haber descubierto una lápida de una joven madre hebrea que murió al dar a luz a su hijo primogénito, justamente nos certifica que se puede ser primogénico y único además, ¿no? Porque si efectivamente esta madre murió al tener a su hijo primogénito, no pudo haber tenido otros hijos, evidente. Bueno, la virginidad de Santa María es dogma de fe desde el año 641. La Virgen fue siempre virgen. Fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Por eso esa idea que la Virgen pueda haber concebido con dolor es errónea. Porque como explica San Pío X en su catecismo, que Jesús vino al mundo así como un rayo de sol atraviesa el cristal, ¿no? Sin hacer absolutamente ningún daño. De la misma manera vino Jesús al mundo en el momento que ya era un fruto maduro. Bien, la Santísima Virgen es también Madre nuestra. Y esto es un regalo extraordinario que nos ha dejado nuestro Señor Jesús, del que tenemos que estar muy agradecidos. Esperó hasta este momento, el momento de la cruz, el momento donde el dolor de la Virgen era enorme. Es impresionante cómo el amor está tan unido al dolor, y quien ha sufrido con alguien tiene una capacidad de amar inmensa, ¿no? Y Dios esperó este momento, el más importante de su vida, para pedirle a ella a ver si aceptaba un nuevo compromiso, el de ser madre de todos los hombres, ¿no? Tenemos que estar muy agradecidos a la Virgen por haber aceptado esta responsabilidad, y agradecerle también por cómo vive ella su maternidad para con nosotros, con qué cariño, con qué delicadeza, con cuánto amor. María es nuestra madre, pues es Madre de Jesucristo, que también es cabeza del cuerpo místico de la Iglesia. La Virgen es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción quiere decir que ella, cuando fue engendrada de su madre, la tradición dice que fue Santa Ana, ella fue concebida sin pecado original. Todos nosotros heredamos este primer pecado de nuestros padres Adán y Eva. Como la Virgen, por los méritos de Jesucristo, porque iba a ser la Madre de Dios, fue concebida sin mancha. Ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Y también es bueno recordar que la Virgen es la llena de gracia, aunque ella fue creciendo en gracia. La Virgen, conforme fue madurando, fue creciendo en gracia. Siempre fue llena. Un ejemplo, uno puede tener lleno un vaso, una jarra, puede tener lleno un tambor de 200 litros o un camión cisterna. Están todos llenos, pero evidentemente la capacidad es distinta, ¿no? Una cosa son 1 litro, 200 litros o 10.000 litros, ¿no? La Virgen fue creciendo en gracia de Dios y siempre estuvo la plenitud de la gracia de Dios, y eso se debe gracias a su mérito.
Eso se debe gracias a su amor. Qué importante que nosotros fomentemos en nuestra vida las devociones marianas, que son una forma de manifestar el amor. El amor hay que manifestarlo con obras, porque un marido que dice que quiere mucho a su mujer, pero no le dice que la quiere, no tiene detalles de delicadeza, de servicio, un novio que a su novia no la llama por teléfono, no la visita, no le compró un chocolate, no la lleva al cine, en fin. El amor hay que manifestarlo externamente, ¿no? Y nosotros tenemos que manifestar externamente nuestra devoción a la Virgen también. Y estas devociones son manifestaciones concretas y prácticas de amor a la Virgen. No es obligatorio vivirlas todas, pero tenemos que vivir algunas. El rezo del rosario, el uso del escapulario, el rezo de la salve, del acordaos, y tantas devociones que la Iglesia a lo largo de los siglos ha sabido crear, ¿no? Y que vale la pena que nosotros tengamos algunas. Por eso en nuestras casas tenemos sus imágenes, ¿no? Para recordarla y para agradecerle, etcétera, etcétera. Bien, María Santísima tiene muchos títulos y prerrogativas. La Virgen aquí, la Virgen del Carmen, y hay muchas advocaciones, y además se ha aparecido en distintos lugares, por eso hablamos de la Virgen de Luján, o de Guadalupe, o de Fátima. Pero la Virgen es una sola, es la Madre de Dios. La Virgen subió a los cielos en cuerpo y alma. Autores disputan, y la Iglesia no se ha pronunciado, sobre si la Virgen murió o si se durmió. Por eso dice el dogma que, bueno, habiendo finalizado su etapa, digamos, en la tierra, subió a los cielos en cuerpo y alma, ¿no? Y esta asunción de María tiene dos significados. ¿Me puedes leer, por favor, Julián? ¿Cómo no? Supone que su cuerpo santísimo no sufrió la corrupción del sepulcro y significa la glorificación del mismo cuerpo, la cual a su vez supone la resurrección anticipada. Muy bien, entonces la Virgen no sufrió corrupción alguna, ¿no? Y además ella ahora está en el cielo en cuerpo y alma, igual que Jesús, ambos en cuerpo y alma. San José. San José es el esposo verdadero de la Virgen María y por lo tanto padre legal de Jesucristo y encargado de educarlo y sustentarlo. Realmente vale la pena tenerle un gran cariño, un gran amor a San José. San José es quien trató con mayor cariño a la Virgen María después de su hijo Jesús, quien quiso junto con la Virgen a el niño Jesús como no lo quiso nadie, ¿no? Y tenemos muy pocas noticias suyas en la Escritura, pero bien podemos imaginarnos, ya que tenemos todos imaginación, podemos imaginarnos perfectamente cómo se portaría San José con el niño Dios, qué amor tendría San José por su esposa, la Virgen María. Vivió con la Santísima Virgen en perfecta castidad, pues recordamos, la Virgen concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, pero tenía un amor inmenso por su esposa, la Virgen. Como eran verdaderos esposos, también es padre de Jesucristo, aunque no según la carne, sino según la ley. Según la ley. Según algunos autores, hay algún estudio por allí, dicen que San José habría sido el sucesor del rey David, porque bueno, Herodes era idumeo y él había usurpado ese reinado. Por eso también esa inquietud cuando dicen que nació el rey de los judíos, ¿no? Bueno, según dicen algunos, alguna teoría, ¿no? Que San José habría sido el descendiente de David y que Jesucristo, por ser justamente hijo legal de San José, habría sido también el rey del pueblo de Israel, ¿no? Y que aquello que hizo, mandó a hacer Pilato, el rey de los judíos, era realmente verdadero, ¿no? Pero en fin, eso es una teoría que uno puede creerlo o no creerlo, ¿no? San José fue carpintero de Nazaret, fue modelo de trabajador. Por eso la Iglesia lo ha nombrado patrono de todos los obreros. Encomendarse a él, ¿no? Para pedirle justamente el poder hacer muy bien nuestro trabajo, poder santificar el trabajo, que ese trabajo efectivamente nos lleve al cielo y que sea un medio para el crecimiento personal y familiar, y no un obstáculo. Consagrarle a San José el trabajo es algo muy oportuno. Murió entre Jesús y María, por eso también es el patrono de la buena muerte. Aquí tenemos el cuadro, junto a Jesús, junto a la Virgen. A él le pedimos justamente una buena muerte para que nos lleve, junto con su esposa la Virgen, hacia Jesús.
Cuando fundes un hogar, escoge por patrono a San José, que también supo lo que significa mantener un hogar. Un consejo muy oportuno. Bueno, vamos a comenzar a hablar ahora un poquito de la vida de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús vivió más de 33 años. Algunos dicen que 39, en fin, no se sabe bien cuándo es el inicio del calendario. Para algunos el calendario en realidad no empieza en el año 0, sino que debería empezado 6 años antes. Y Jesucristo vivió 39 y no 33 años. En fin, eso no se sabe, digamos, autores disputan. Pero vivió más de 30 años en la tierra. La historia de Jesús además no empieza con su nacimiento, porque muchos siglos antes de que naciera ya hablaron los profetas de él. Por ejemplo, Miqueas, 730 años antes de nacer, dice ¿dónde nacerá? Por eso cuando vienen los magos y le preguntan a Herodes, los sabios estudian y ya hablaban de Belén. Tú nacerás la más pequeña, porque de ti nacerá el Mesías, ¿no? Ya estaba profetizado por Miqueas. Isaías, 734 años antes de nacer, dice que nacerá de una virgen. Y además describe cómo va a ser la pasión. Quienes han visto la película de Mel Gibson, habrán visto en el inicio justamente cómo titula en negro Isaías y pone los artículos en los que se habla justamente de la pasión de nuestro Señor, las profecías de Isaías. Y Zacarías, 500 años antes de nacer, dice que será vendido por 30 monedas. 800 años antes que sucediera, Isaías profetizó que sería tratado como un malhechor, azotado y condenado a muerte. Y los salmos predicen que también iban a sortear su túnica. No solo el Antiguo Testamento y los profetas nos hablan de Jesús, también historiadores paganos, historiadores de la época de Jesús, nos hablan de él. Por ejemplo, si me lees Julián, Flavio Josefo escribe en el año 93 del siglo I: por aquel tiempo apareció Jesús, hombre excepcional, tanto entre los judíos como entre los griegos, tenía muchos discípulos que le seguían. Muy bien, también Plinio el Joven, Cayo Suetonio y Cornelio Tácito, historiadores, ¿no?, nos hablan de la existencia de Jesús. El Talmud, que es un libro judío que no habla bien de Jesús, pero al hablar está reconociendo su historicidad. Obviamente nos hablan de Jesús los santos evangelios. Evangelio significa buena noticia, feliz mensaje, un anuncio que nos hace feliz. Estos evangelios fueron escritos entre el 40 y el 100 por testigos oculares o quienes estuvieron en contacto con ellos. Antes de ser escrito fue predicado, antes de ser leído fue oído, antes de ser libro fue palabra. Porque efectivamente los evangelios lo que hacen es tomar la predicación de distintos autores, ¿no? De hecho, San Marcos conoció a Jesús y transcribe toda la predicación de Pedro. Porque Jesús no escribió ningún libro, Jesús no escribió ninguna carta, Jesús no dejó ningún testamento. Jesús lo que hizo fue formar a algunas personas, estos apóstoles, los formó y luego los envió. Y estos apóstoles empezaron a predicar, empezaron a enseñar, ¿no? Bueno, y San Marcos entonces justamente lo que hace es poner por escrito la predicación de San Pedro. San Mateo es uno de los apóstoles, ¿se acuerdan? El que estaba sentado en el telonio, era recaudador. Un día el Señor pasó por allí y lo llamó y pasó a ser apóstol del Señor. Bueno, San Mateo, que escribe en arameo, escribe a cristianos provenientes del judaísmo. Por eso San Mateo se detiene especialmente a decir que Jesús es el Mesías, el Emanuel, el esperado, el deseado, aquel que nos hablan los profetas, aquel que había prometido Dios. San Mateo se dirige especialmente a ellos. San Lucas, en cambio, no es uno de los 12 apóstoles. San Lucas entrevistó a los testigos presenciales, él mismo lo dice, que habiendo tenido mucho cuidado y habiéndose informado oportunamente, él fue, San Lucas, compañero de San Pablo. Y escribió para la gentilidad. Gentiles son aquellos que no son del pueblo elegido, aquellos que no son judíos. Y por eso San Lucas se detiene especialmente en decir que
Jesucristo es Dios. Jesucristo es verdadero Dios. Y San Juan, el apóstol de Jesús, el apóstol amado, es el que escribe al final de los otros tres. Es el último de todos. De hecho, estos tres se los llama sinópticos y pueden formar una unidad. San Juan es el más teológico de los tres y de alguna manera viene a completar los otros tres evangelios. Los hechos que narran eran conocidos de todos, ¿no? Eso es una señal de la veracidad de los evangelios, porque los que leían esos evangelios, muchos de ellos conocieron aquella realidad que se escribe. Y no hay ningún tipo de noticia de quejas, digamos, de que aquello que se decía, que se había escrito, no era verdadero. No pudieron desfigurar en nada la realidad porque aquellos conocían la realidad, la conocían perfectamente. En este caso, hubieran sido desmentidos y no hay huella alguna de rectificaciones. Si los evangelistas hubieran dicho lo que no es verdad, hubieran sido rechazados. Creo que esta es la última diapositiva. Sí. Vamos a continuar hablando de la historicidad de los evangelios. Realmente los evangelios son los documentos que tienen un respaldo en materia, digamos, de documentación arqueológica como no tiene nadie, porque los evangelios tenemos papiros y tenemos manuscritos que recogen abundantemente lo escrito por los evangelistas. De hecho, vamos a ver en el próximo programa que de autores contemporáneos a Jesús, por ejemplo de Virgilio, creo que es uno, hay solo un códice uncial, ¿no? En cambio de los evangelios hay centenares, ¿no? Veremos también cómo de muchos de los personajes importantes tenemos escritos pero muy posteriores a ellos. Por ejemplo, de Platón, lo que sabemos fueron por escritos 1500 años posteriores a él. En cambio, de los evangelios, digamos, son prácticamente inmediatos. Después de la predicación, casi enseguida se pone por escrito aquellas verdades. De modo que es muy interesante. Y este conocer, digamos, los evangelios y conocer, digamos, la veracidad de los evangelios ayuda muchísimo a poder tener también esa certeza que nos da la ciencia también, o sea, como la ciencia va acompañando. Vamos a ir terminando sacando algunas conclusiones personales. Vale la pena entonces que nosotros nos propongamos, como fruto de este programa, buscar un mayor amor a la Virgen Santísima. Hablábamos de las devociones y decíamos que el amor se tiene que demostrar con obras. Bueno, fijémonos cuáles son nuestras devociones marianas y cómo las vivimos. Si el rosario es un manojo de rosas, un conjunto de rosas, de vine rosarium, ¿no? No podemos ofrecerle a la Virgen unas rosas marchitas, unas rosas viejas, porque nadie va a llevar un ramo de rosas a una persona que quiere unas flores que son de esas. Tiene que ser rosas nuevas, fragantes, bellas. Bueno, así tiene que ser también nuestro rosario, rezado con devoción, con piedad, rezado, si se puede, frente al Santísimo. Les recomiendo que aprovechen el documento del Papa, Rosarium Virginis Mariae, el Rosario de la Virgen María, que es precioso. Devociones marianas hay muchas. Elegí algunas y vivílas con mucha piedad, con mucho amor. Lleva el Santo Escapulario de la Virgen, tenla muy presente. Hay una diapositiva que no comentábamos que decíamos especialmente en las tentaciones. La Virgen es refugio de los pecadores. Y nos entiende y nos quiere más que cualquiera. A ella tenemos que buscar en el momento de la tentación, en el momento de la dificultad, en el momento del dolor. Otra consecuencia práctica. Acordémonos de San José, tengamos mucha devoción. También, no lo hemos dicho, San José es el maestro de la oración. Uno tiene esa dificultad y dice, bueno, no sé cómo rezar, no sé cómo dirigirme a Dios. Pedile a San José. San José te va a enseñar porque nadie como él trató a la Virgen María, nadie como él trató a Dios, a Jesús, al niño Dios, ¿no? Y por último, la última consideración práctica,
leamos los evangelios con devoción. Conviene leer toda la Biblia, pero a la hora de comenzar, comencemos por el Nuevo Testamento, comencemos por los evangelios, porque a través de la lectura del evangelio iremos conociendo más a Jesucristo. Y además que sea una lectura meditada, en la cual nosotros nos metemos allí y tratamos de ser como un personaje. ¿Cómo hubiera reaccionado yo si hubiese estado en ese momento? Si yo hubiera estado ahí, ¿hubiera estado vivando al Señor el día que entró en Jerusalén o hubiera estado gritando crucifícale, crucifícale? ¿No? Metámonos en las páginas de los evangelios y hagámoslo con devoción. Bueno, y así terminamos. Los invito entonces a que vengan a nuestro próximo programa. Dios mediante, les decía, vamos a hablar de nuestro Señor, verdadero Dios, verdadero hombre. Por lo tanto, si tiene dos naturalezas, divina y humana, también tendrá dos entendimientos, dos voluntades. En la persona del Verbo, la unión hipostática. Esto será el tema del próximo programa. Te invito que tengas una buena semana y aprovecha para pensar un poquito estas cosas porque son de las más importantes o quizá la más importante que tenemos que entender y que tenemos que vivir. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, Julián, por tu presencia. Hasta luego.